Zamora Salas Gilberto. Presente. Solís Mares Ismael. Aro de la Torre José. Presente. Figueroa Rangel José Luis. De Santiago Beltrán Iván. Torres Rodríguez Javier. Presente. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Ramos Martínez María Hilda. Cervantes González Mario. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Acosta Jaime Luis presente. Medina Padilla María Guadalupe. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Presente. Flores Hernández Eugenia. Femad Bañuelos Alfredo. Presente. Luébano Cantú María Soledad. Presente. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc permiso. Rodríguez Márquez Susana. Presente. César Almodóvar César Augusto. Deras Almodóvar, perdón, César Augusto. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputada presidenta, que contamos con 17 asistencias, por lo tanto hay quórum para sesionar. Muchas gracias, señor diputado. Le pido asimismo tomar la justificación del diputado Criserio del Real y de la diputada Hilda Ramos Martínez. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79 y 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día: declaración del quórum legal, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 10 de abril del año 2014, discusión, modificación y en su caso aprobación, lectura de una síntesis de la correspondencia, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para la reforma del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Legislativo, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que contiene el Manual General de Organización del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de su Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en materia de administración, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Infraestructura se realicen los trabajos necesarios para la rehabilitación del tramo carretero comprendido entre la cabecera municipal del Teul de González Ortega y de la cabecera municipal de Florencia de Benito Juárez. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan el decreto 568 que establece las bases de regularización y cambio al dominio pleno de los inmuebles sujetos a régimen de fraccionamientos rurales y crea al organismo regulador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, ORETZA, Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas y Ley del Patrimonio del Estado y sus municipios. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas con un libro cuarto con un capítulo único. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Lectura de la iniciativa por el cual se modifican y adicionan el título del capítulo tercero, así como los artículos 46, 47, 50, 72 y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia electoral. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de decreto que reforman y adicionan la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso
del dictamen relativo a la solicitud del Honorable Ayuntamiento Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, para enajenar en calidad de permuta 4 bienes inmuebles a favor del ciudadano Humberto Aguirre Jiménez. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción sexta al artículo 37 de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la denuncia interpuesta por el ciudadano Agustín Miranda Sánchez, solicitando la revocación del mandato de la síndica del Honorable Ayuntamiento Municipal de Valparaíso, Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la denuncia interpuesta por los ciudadanos Marta Medina Bañuelos y otros en contra del ciudadano presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por diversos actos. Asuntos generales y, por último, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leída. Quienes lo aprueban, sírvense manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las y los diputados presentes. Diputada presidenta, para que registre mi asistencia, José Luis Figueroa. Gracias, diputado. Diputada presidenta, así lo mismo José Hernández Ríos. Por favor, toma la asistencia del Claro que sí, diputado diputada. Tomás J. Guadalupe. Muchas gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Si me permiten, también queremos darle la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del segundo grado de nivel secundaria del Colegio San Rafael del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos. Le solicito al segundo secretario de lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 10 de abril del 2014. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 10 de abril del año 2014 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional con la presidencia del ciudadano diputado Iván de Santiago Beltrán, auxiliado por los legisladores Luz Margarita Chávez García y Alfredo Femat Bañuelos, como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 15 horas con 4 minutos, con la asistencia de 22 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 14 y 20 de noviembre del año 2013. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a los titulares de los poderes ejecutivo federal y del Estado y a los ayuntamientos municipales de la entidad para que realicen acciones tendientes a beneficiar a las personas que sirvieron en los cuerpos de seguridad pública y que fueron dadas de baja. Número 6, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de ley para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar en el Estado de Zacatecas. Número 7, lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos a la ley orgánica del municipio. Número 8, lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 345 bis al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Número 9, asuntos generales. Y número 10, clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y una vez que se realizaron las lecturas anteriores, quedó registrado en el Diario de los Debates que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0117 de fecha del 10 de abril del año 2014. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir la diputada Susana Rodríguez Márquez con el tema protección animal.
No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión ordinaria citando a los diputados y a las diputadas para el día 24 de abril del año en curso a la siguiente sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida para su discusión, modificación y, en su caso, aprobación. Espérame, sí. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica levantando la mano, y le pido al primer secretario de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Presidenta. Diputada Presidenta, para solicitarle de favor pueda registrar la asistencia de Pastor Alvarado Héctor Siragüen. Con gusto, diputado. De igual forma, Cervantes González Mario, por favor. De igual Mucho gusto, manera, diputado. César Deras, por favor. Y sí, por favor, buenos días, Flores Hernández Eugenia. Quedan registradas su asistencia, diputados. Le informo, diputada Presidenta, que se apruebe el acta por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta legislatura del Estado correspondiente al día 10 de abril del 2014 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario le dé lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputado. Procedencia, Auditoría Superior del Estado. El asunto es: remiten el informe complementario derivado del plazo de solventación de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 del municipio de Noria de Ángeles. Procedencia, Presidencia Municipal de Luis Moya, Zacatecas. Hacen entrega de un ejemplar de los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2012, los cuales fueron modificados en apego a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y aprobados por el Cabildo en sesión celebrada el pasado día 13 de junio. Procedencia, la 66ª legislatura del Congreso del Estado de Durango. Asunto, comunican que con fecha 6 de marzo del año en curso fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el primer Distrito Judicial del Estado de Durango. Anexan una copia fotostática del decreto aprobado por dicha legislatura. La procedencia es la Asociación Pro Paralítico Cerebral AC Zacatecas. El asunto, remiten los informes de los gastos realizados durante los meses de abril y mayo con cargo a los recursos asignados dentro del presupuesto de egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, diputado. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia y en su caso por los diputados secretarios. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la iniciativa de punto de acuerdo para reformar el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Legislativo. Para tal fin, se concede el uso de la palabra a los diputados que tengan en su poder el documento referido. Con su permiso, diputada Presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted, diputada Presidenta, me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Adelante, diputada. Diputada Araceli Guerrero. Los que suscriben: Alfredo Femat Bañuelos, María Guadalupe Medina Padilla, María Elena Nava Martínez, Rafael Gutiérrez Martínez, Iván de Santiago Beltrán, Cuauhtémoc Calderón Galván y César Augusto Deras Almodóvar,
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 113, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 97, fracción tercera, 102, 104 y 105 del Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de punto de acuerdo para reformar una disposición del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para el Poder Legislativo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el marco normativo que regula los mecanismos de transparencia de la actividad y el funcionamiento del Poder Legislativo del Estado, proponiendo una sola modificación para homologar la pertenencia de la unidad de enlace conforme a lo establecido en el artículo 243 del Reglamento General, en donde se señala que la unidad de enlace para el acceso a la información pública estará bajo la supervisión y vigilancia de la Secretaría General. De esta manera, y a raíz de un estudio y análisis realizado para lograr mayor funcionalidad y productividad del Poder Legislativo, consideramos necesario reformar el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para el Poder Legislativo, donde se establece que el titular de la unidad de enlace será designado o removido por la Comisión de Régimen Interno con el fin de armonizar su contenido con el Reglamento General. Por ello, consideramos preciso que debe depender de la Secretaría General y no del citado órgano de gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la honorable 60ª legislatura del Estado el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la honorable 61ª legislatura del Estado somete a consideración del Pleno para su aprobación el presente punto de acuerdo por el que se reforma el artículo 4 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas para el Poder Legislativo. Segundo, se apruebe de urgente resolución de conformidad con lo establecido por el artículo 104 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, dado en el edificio sede de la honorable 61ª legislatura del Estado el 18 de junio del año 2014. Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, presidente, diputado Femad Bañuelos, secretarios, diputada María Guadalupe Medina Padilla, diputada María Elena Nava Martínez, secretario, diputado Rafael Gutiérrez Martínez, diputado Iván de Santiago Beltrán y diputado Cuauhtémoc Calderón Galván y diputado César Augusto Deras Almodóvar. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro Reglamento General. Muchas gracias. Gracias, diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro Reglamento General, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Acosta Jaime Luis, a favor. Femad Bañuelos Alfredo, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Ciudadano Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, por la afirmativa.
Hernández Ríos, José Guadalupe, abstención. Flores Mendoza Rafael por la afirmativa. Flores Hernández Eugenia, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bacio Erika, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Siragüen, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Deras Almodóvar César Augusto, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 20 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo y no habiendo de acuerdo los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse en esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informe del resultado. Acosta Jaime Luis, a favor. Femad Bañuelos Alfredo, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Diputado Cervantes. Cervantes González Mario, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Luevano Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis por la afirmativa. Flores Mendoza Rafael, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Velázquez Bacio Erika del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Siragüen, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Diputado César Deras. Su voto a favor o en contra. A favor. Solís Mares Ismael, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Presidenta, para solicitarle se registre mi asistencia, Con gusto, Iván de diputado. Santiago. Registrada. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las fracciones cuarta y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Diputada presidenta, le solicito si registra mi asistencia, por favor. Medina Padilla María Guadalupe. Con mucho gusto, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que contiene el Manual General de Organización del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Para tal efecto,
tiene y se le concede el uso de la palabra al diputado que tenga en su poder el documento referido. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted, diputada presidenta, me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura. Adelante, diputada. El desarrollo institucional requiere de un continuo esfuerzo para adaptar la estructura organizacional de las condiciones siempre cambiantes que la dinámica social, el progreso tecnológico y la modernización parlamentaria han impuesto. En tal contexto, para apoyar el desempeño de sus actividades, la legislatura del Estado cuenta con unidades encargadas de administrar los recursos humanos, financieros y materiales, así como proporcionar los servicios y apoyos técnicos parlamentarios requeridos. Uno de los objetivos de este manual es precisar las funciones de las unidades administrativas de la legislatura, además de proporcionar una herramienta básica para su eficaz funcionamiento, formalizando sus objetivos y estructura orgánica, lo que coadyuvará en la ejecución correcta de las responsabilidades del personal y proporcionará la coordinación y uniformidad en el trabajo. De la misma forma, evitará la duplicidad de funciones y permitirá a los mandos medios y superiores delegar funciones y organizar sus áreas dependientes con criterios de eficiencia y eficacia. La Secretaría General es la unidad administrativa responsable de organizar los servicios administrativos que se presten a la legislatura. En ese sentido, el presente manual constituye un primer paso para dotar de orden y racionalidad a la estructura interna del Poder Legislativo, no solo en beneficio de sus labores legislativas, sino también para facilitar el acceso a la población en general a los servicios que se prestan. El manual es un documento perfectible, por ello está sujeto a modificaciones y actualizaciones periódicas como resultado de la evolución y adecuación de la estructura administrativa de la legislatura. Por lo anterior, cualquier propuesta de adecuación orgánica y funcional que se considere necesaria deberá ser canalizada por la Secretaría General y tener como finalidad la eficiencia y eficacia de la unidad administrativa de conformidad con los criterios de austeridad, racionalidad y efectividad. Voy a dar lectura al glosario. Los principios rectores de la actualización de los servidores públicos al servicio del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Los siguientes principios son de observancia general y obligatoria para los servidores públicos de este Poder Legislativo y deberán tomar las medidas necesarias para cumplirlos cabalmente. Primero, discreción y confidencialidad. Los servidores públicos de las unidades administrativas de la legislatura deberán guardar una estricta reserva y prudencia en el manejo de los documentos e información de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 2. Eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos a su cargo. La actividad de los servidores públicos de la legislatura deberá llevarse a cabo con base en objetivos determinados y en condiciones que permitan la rápida atención y solución de los asuntos a su cargo. 3. Honestidad en el desempeño de las funciones. El servidor público deberá actuar en todo momento con base en la verdad y en la auténtica justicia, razonar sus acciones con rectitud, integridad y honradez,
teniendo siempre en cuenta que el fin público excluye cualquier interés individual o colectivo que tenga un propósito contrario al desempeño de su cargo. 4. Respeto. Este principio exige del servidor público un trato atento hacia sus compañeros de trabajo, así como al público en general para su puesta en práctica, y debemos reconocer y proporcionar los derechos de los demás, reconocer y promover los derechos de los demás sin distinción de edad, sexo, raza, clase social, etc. Utilizar la empatía para comprender y aceptar a todos. Escuchar con atención las expresiones propias y ajenas. Dar el uso correcto de los lugares colectivos para que puedan ser utilizados por los demás. Transparencia. Implica desarrollar las diferentes funciones con claridad, nitidez y pureza, garantizar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de esta soberanía popular, así como de sus fundamentos, facilitar el acceso de cualquier persona a la información producida por la legislatura, pues constituye un instrumento fundamental. Austeridad y racionalidad. El servidor público deberá procurar en todo momento que los recursos públicos que se manejan en esta representación popular sean administrados con prudencia para incrementar la productividad en las labores legislativas, es decir, maximizar los resultados y beneficios sociales con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Legalidad. El artículo 3 de la Constitución establece que las autoridades solo podrán hacer lo que el orden jurídico les autorice expresamente. De acuerdo con ello, los servidores públicos de la legislatura deberán sujetar su conducta a las leyes que integran su marco jurídico de actuación. Responsabilidad. El servidor público deberá rendir cuentas y asumirá plenamente ante la sociedad las consecuencias de su conducta institucional, además de permitir la evaluación permanente de sus funciones y participar activamente en los procesos de mejora continua, modernización y optimización de los recursos públicos. Institucionalidad. Durante su desempeño, los servidores públicos deberán anteponer a sus preferencias personales o partidistas el interés de consolidar y fortalecer las actividades administrativas de la legislatura, así como el logro de los objetivos comunes que se establezcan. Disciplina y compromiso. El servidor público deberá conducirse con pleno apego y respeto a las disposiciones que se emitan para regular sus actividades, además de asumir una actitud permanente de esfuerzo y dedicación en la realización de las tareas que se le encomienden. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si consideran que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal iniciando por mi derecha y solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Acosta Jaime Luis, a favor. Pemat Bañuelos Alfredo, a favor. Iván de Santiago, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Claudia Naya, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Leono Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bacio Erika del Carmen, a favor. Torres Rodríguez Javier, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Sirabuena, a favor.
Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Diputado César Deras. Diputado César Deras. Deras Almodóvar César Augusto, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se le dispensa los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo y los oradores que quieran intervenir a favor, por favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para la intervención en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota y informe del resultado. Acosta Jaime Luis, a favor. Femat Bañuelos Alfredo, a favor. Iván de Santiago, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Claudia Naya, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Stefano Cantú Soledad, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Bacio Erika del Carmen, a favor. Torre Rodríguez Javier, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Siragüena, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Deras Almodóvar César Augusto, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en la general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, le solicito a los ciudadanos diputados, autores de la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de su Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en materia administrativa, le den lectura a la misma si así lo desean. Con su permiso, diputado presidente, y con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen de la síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Los que suscriben: Alfredo Femat Bañuelos, María Guadalupe Medina Padilla, María Elena Nava Martínez, Rafael Gutiérrez Martínez, Iván de Santiago Beltrán, Cuauhtémoc Calderón Galván y César Augusto Deras Almodóvar, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 17, fracción primera y 113, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
y 95, fracción primera y 97, fracción segunda del Reglamento General, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y de su Reglamento General al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa con proyecto de decreto, con la que se pretende modificar diversos artículos de dos disposiciones legales, tiene por objeto adecuar, actualizar y modernizar el marco normativo que regula la actividad y el funcionamiento de los órganos administrativos del Poder Legislativo del Estado, proponiendo diversas modificaciones que sustentan la actuación de las diferentes unidades administrativas de la legislatura y especifican, además, algunas de sus facultades, con la finalidad de que cada área desarrolle con mayor efectividad sus funciones y con ello mejorar el desempeño de los servicios que brindan a las diputadas y diputados, así como al público en general. En este caso, se presta especial atención a clarificar los ámbitos de competencia de las unidades administrativas, con el ánimo de fortalecer y asegurar la calidad, eficiencia y eficacia del funcionamiento de la legislatura. Los cambios que se proponen tienen como objetivo agilizar y mejorar el ejercicio de las atribuciones de las unidades administrativas, la especificación y precisión de las funciones de cada una y la coordinación entre ellas, optimizando responsabilidades, competencias y facultades de cada área para, de esta manera, dotar a la legislatura de una estructura administrativa más sólida y funcional. Es pertinente señalar que las presentes modificaciones surgieron a partir del estudio y análisis que ha originado la elaboración del Manual General de Organización del Poder Legislativo, pues como se advierte en tal documento, el desarrollo institucional requiere de un continuo esfuerzo para adaptar la estructura organizacional a las condiciones cambiantes que la dinámica social, el progreso tecnológico y la modernización parlamentaria han impuesto, lo que evidenció la necesidad de ciertos cambios y sobre todo estructurar y determinar específicamente las funciones de las distintas áreas administrativas que forman parte de esta soberanía popular. Así pues, se tuvo un acercamiento con los directores, coordinadores y jefes de unidad de las diversas unidades administrativas con el propósito de optimizar de la mejor manera posible los cambios necesarios, tanto al presente reglamento como al Manual General de Organización, de lo cual surgió lo siguiente. Se llegó a la conclusión de que es necesario homologar el nombre del programa operativo anual, que en algunos apartados del reglamento está considerado como Programa General de Trabajo. Sin embargo, se trata del mismo documento. Por lo tanto, con el único fin de evitar confusión cuando se haga referencia a él, se propone la unificación de su denominación, pues en esencia se trata del mismo documento. Por otro lado, atendiendo a la necesaria actualización y modernización, se faculta a la Coordinación de Comunicación Social para crear una compilación de todos los archivos de audio y video para su integración al archivo de manera ordenada y sistematizada. Asimismo, se garantiza que la Unidad Centralizada de Información Digitalizada supervise la entrega del acervo digital al archivo de la legislatura. Lo anterior, con base en que actualmente la digitalización es una herramienta de trabajo básica e indispensable, ya que en la práctica la gran mayoría la utiliza. Además, con la creación de un respaldo digital, se garantiza el resguardo y preservación de documentos y archivos que existan físicamente y que eventualmente sufren un deterioro natural. Aunado a lo anterior, facilita el acceso a dichos archivos e información, pues se logra consultarlos de manera más práctica, ágil, cómoda e incluso autodidacta, a través de Internet y de medios electrónicos, lo que también contribuye a atender el principio de austeridad porque se disminuyen los costos de almacenaje y mantenimiento de los documentos físicos. Surgió también, a partir del estudio minucioso y detallado de las funciones de cada área, la pertinencia de modificar la denominación de la Subdirección de Asuntos Contenciosos a Subdirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos,
con el fin de adecuarla al ámbito de sus funciones y además otorgar y establecer en este marco normativo la facultad del subdirector de Asuntos Jurídicos para atender los asuntos legales de carácter litigioso en representación jurídica del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pues actualmente tal facultad está reservada únicamente para el director de Procesos Legislativos y de Asuntos Jurídicos. Asimismo, resultó la tarea de adicionar diversas facultades a la Secretaría General que no estaban previstas en el reglamento y que, sin embargo, se llevan a cabo en la práctica por la necesidad que existe de organizar y coordinar las actividades de las distintas unidades administrativas. Tales facultades se refieren a instrumentar los manuales de organización y de procedimientos específicos de tales unidades, así como la emisión de lineamientos y demás documentos necesarios para el mejoramiento de la función legislativa, proponer la creación de nuevas áreas que consideren necesarias para el desarrollo de las actividades de esta Asamblea Popular, además de definir la competencia de las distintas áreas administrativas sobre algún asunto en particular, cuando la ley o el reglamento no lo especifiquen. En ese mismo tenor, se adicionaron responsabilidades a la Secretaría General relativas a coordinar y supervisar la integración, ejercicio y vigilancia del presupuesto de la legislatura, además de precisar diversas funciones que fortalecen la implementación de medidas preventivas o correctivas en el ejercicio del gasto. Finalmente, se propone la modificación del artículo 52 del Reglamento General relativo a las funciones de los secretarios técnicos para fortalecer y dotar de mayor solidez a su actuación y hacer más productivo, eficiente y activo el trabajo de las comisiones. Además, se establece como otras de las funciones de los secretarios técnicos el recibir y registrar los asuntos que sean turnados a la comisión y facilitar la información y documentación respectiva a la unidad del secretariado técnico. En mérito de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y de su reglamento general en los términos siguientes. Artículo primero. Se modifica la fracción cuarta del artículo 128, se deroga la fracción primera y se adiciona la fracción cuarta del artículo 162, se modifica la fracción segunda del artículo 164 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 166, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 128, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales el conocimiento y dictamen de los asuntos. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Al documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Siguiendo con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Mario Cervantes González, autor de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de Infraestructura se realicen los trabajos necesarios para la rehabilitación del tramo carretero comprendido entre la cabecera municipal del Teul de González Ortega y la cabecera municipal de Florencia de Benito Juárez. Con su permiso, presidenta, diputada. Adelante, diputada. Honorable 61ª Legislatura del Estado. Presente. El que suscribe el diputado Mario Cervantes González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo. Someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El desarrollo de infraestructura carretera es un componente muy importante para promover el crecimiento económico de un país.
El desarrollo de infraestructura mejora la productividad de un país, lo que trae como consecuencia que las empresas sean más competitivas y se estimule la economía de una región. La infraestructura en sí no solo mejora la eficiencia de la producción, el transporte y las comunicaciones, sino que también ayuda a crear incentivos económicos tanto en el sector público como en el privado. La accesibilidad y calidad de la infraestructura en una región pueden hacer la diferencia en materia de inversión nacional e internacional. En cambio, las poblaciones aisladas y dispersas necesitan de medidas que detonen empleos productivos, sobre todo en las regiones y localidades con mayores niveles de pobreza y marginación. Una alternativa es el aprovechamiento del potencial propio de cada una para generar actividades económicas sostenibles. Las condiciones de vida que prevalecen en el país son precarias a raíz de las características geográficas, las cuales crean problemas de desplazamiento hacia las zonas urbanas, por lo cual es de suma importancia contar con proyectos de infraestructura carretera, donde se puede establecer un proceso de desarrollo y crecimiento económico y educativo. México experimenta un considerable rezago en materia de carreteras, pues 2 de cada 3 kilómetros son caminos rurales o brechas mejoradas, que no reúnen las condiciones de eficiencia y economía para una mayor competitividad en el transporte de pasajeros y de carga. El rezago que enfrenta nuestro país en materia de comunicaciones se debe en parte a la insuficiencia presupuestaria pasada y presente de recursos públicos. Zacatecas es un estado con alto potencial de desarrollo por su ubicación geográfica, por su riqueza mineral que yace en un subsuelo, entre otras, pero nada de esto detona en beneficio del desarrollo de nuestro estado, porque no contamos con la infraestructura necesaria para alcanzar los objetivos como entidad en desarrollo. Es por ello la importancia de contar con una buena infraestructura carretera que responda a las necesidades existentes. Al contar con una infraestructura carretera adecuada, se tendría un mejor aprovechamiento en los recursos de la región, principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas, educativas y comerciales, facilitando así la comercialización del producto y el traslado de la población a todos los servicios que se encuentren en la zona urbana. El caso específico que me trae ante esa soberanía popular es el exponer ante ustedes un reclamo generalizado de los habitantes de los municipios del sur de nuestro estado. Como ustedes pueden observar en este video que hoy les presento, la situación tan precaria en que se encuentra la carretera que conecta al municipio del Teúl de González Ortega con el municipio de Florencia de Benito Juárez, que consta de 14 kilómetros, se encuentra en muy malas condiciones, frenando con ello el desarrollo de la región y poniendo en peligro a quienes por ahí transitan. Es importante señalar que esta carretera, en específico Teúl de González Ortega, Florencia de Benito Juárez, tiene desde el año 2012 que no se rehabilita ni se le da mantenimiento. Esta vía es de vital importancia para las comunidades y municipios
de los estados vecinos de Jalisco y Nayarit, que la usan como conector, y si partimos del hecho de que con la construcción y modernización de las vías de comunicación se logra un verdadero desarrollo de las regiones, entonces podemos afirmar con el desarrollo de esta región se está estancando. Por este motivo y por ello, el llamado enérgico a las autoridades del ramo, pues el Ejecutivo Estatal, en su Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, Pacto a la Modernización y Rehabilitación de las Vías de Comunicación de todas las regiones de la entidad, al considerarlo un elemento indispensable para la detonación del desarrollo de Zacatecas, que tanto se promueve y tanto se ha aplazado. Sin duda alguna, el estado de las carreteras de nuestro territorio se hacen necesarias para lograr la competitividad económica de las distintas regiones. Si existen buenas carreteras, se podrán satisfacer las necesidades básicas de la población. Además, coadyuvarán para lograr el avance de las actividades productivas, permitiendo impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía en todo el estado. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Infraestructura se realicen los trabajos necesarios para la rehabilitación del tramo carretero comprendido entre la cabecera municipal del Teul de González Ortega y la cabecera municipal de Florencia de Benito Juárez, ya que desde el año 2012 no se le ha dado el mantenimiento necesario y las condiciones en que se encuentra este tramo carretero lo hace intransitable y riesgoso para quienes lo utilizan. Segundo, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del gobierno del estado. Y les digo, compañeras y compañeros diputados, que así está el tramo carretero de Tlaltenango a Tolinga y de Montescobedo. Atentamente, Zacatecas, a 12 de junio de 2014, diputado Mario Cervantes González. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, para sumarnos al punto de acuerdo que presenta el diputado Mario Cervantes, ojalá y pudiera contemplar también el tramo de Villanueva Joaquín Amaro. Claro que sí. De igual manera, si me permite el diputado, también me quiero dar su propuesta. Sí, me Diputado permite Bueno, también, Rafael. diputada Gracias. Medina, Sí, para claro que suscribirme al punto de acuerdo del diputado Mario Cervantes, por favor. Gracias, diputada presidenta. Ha quedado. Si me permite, a nombre Adelante, del diputada. Movimiento Ciudadano nos sumamos al diputado Mario. Ha quedado debidamente registrada su participación. Gracias, señor diputado. Se turna para su comisión y dictamen a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Diputada presidenta, para solicitar se registre mi asistencia. Sí, diputada. La diputada Irene, buen día. Gracias. Siguiendo con el orden del día, le solicito a los ciudadanos diputados autores de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona el decreto número 568 que establece las bases de regularización y cambio al dominio pleno de los inmuebles sujetos al régimen de fraccionamientos rurales
y crea el otorgamiento regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, ORETZA, Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas y Ley de Patrimonio del Estado y sus municipios, le den lectura a la misma si así lo desean. Diputada Presidenta, para solicitarle me permita hacer un resumen de la presente iniciativa, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputado. Diputados Iván Santiago Beltrán, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, María Guadalupe Medina Padilla, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Femat Bañuelos, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, César Augusto Deras Almodóvar, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Calderón Galván, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, además de Juan Carlos Regis Adame, Eugenia Flores Hernández, Rafael Flores Mendoza y Gilberto Zamora Salas, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, con las atribuciones que nos conceden los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda de su reglamento general. Ponemos a la consideración de esta honorable representación popular la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Revolución Mexicana de principios del siglo XX, de profundo origen agrarista, trajo consigo conquistas sociales y políticas de carácter toral para el medio rural, entre las cuales destaca la creación del artículo 27 de la Constitución de 1917, precedente importantísimo para dar paso a un marco legal en favor del sector campesino de nuestro país. En ese sentido, uno de los mayores logros revolucionarios fue el reparto de tierras, con el que se consolidaron formas de tenencia de la tierra en nuestro país, como lo es el ejido, un régimen colectivo de propiedad. Ahora bien, particularmente en nuestro estado, se creó un régimen de propiedad similar, aunque con características propias, denominado fraccionamientos rurales, en el que sus titulares se encuentran limitados para disponer de manera libre de su patrimonio. Fue hasta 1995 en que la Ley de Fraccionamientos Rurales para el Estado de Zacatecas se estableció que los posesionarios de este tipo de propiedad adquieren el dominio pleno de sus tierras a través de un procedimiento ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales dependiente de la Coordinación General Jurídica, el cual, a casi 20 años de que se estableció, no ha dado los resultados esperados, ni siquiera se ha tenido un avance considerable, puesto que el régimen aún subsiste y se traduce en cerca de 50,000 familias que lo poseen a lo largo y ancho de nuestro estado. Sin embargo, en su segundo informe de gobierno, el Ejecutivo del Estado manifestó la voluntad de posibilitar verdaderamente la adquisición del dominio pleno, vislumbrando la extinción de este peculiar régimen, lo que derivó en que el 23 de marzo del 2013 se creara al organismo regularizador de la tenencia de la tierra en Zacatecas, ORETZA, pensando en brindar certeza jurídica no solo a quienes detentan un bien inmueble de fraccionamiento rural, sino también a quienes asentada su propiedad de manera irregular, es decir, se creó dicho organismo público descentralizado para atender de manera directa y exclusiva estas dos problemáticas en beneficio de las familias zacatecanas que habitan en áreas con esas características, lo cual es una acción que demuestra la visión del gobierno estatal en cuanto a las políticas públicas que implementa respecto a los sectores más necesitados, labor que debe seguir fortaleciéndose en miras de que en un mediano plazo pueda ser tangible la regularización de predios irregulares y, por supuesto, la extinción del régimen de fraccionamientos. Al respecto, como es sabido por todos ustedes, en las últimas semanas se han presentado ante esta soberanía popular diversas iniciativas en relación al régimen descrito, entre las cuales asombran propuestas que se traducen en un evidente detrimento de las funciones que tiene el mencionado organismo para la consecución del objetivo primordial para el que fue creado. En ese tenor, la presente iniciativa se sustenta en que la existencia de ORETZA no es resultado de una mera ocurrencia, al contrario es producto de la transformación y modernización de la administración pública, tanto estatal como federal, y como tal debe fortalecerse,
por lo que reformamos el decreto de su creación, ampliando sus facultades con la finalidad de que dicho organismo cumpla a cabalidad con su objeto. Además de permitirle signar convenios con personas físicas o morales tratándose de regularización de asentamientos irregulares. Asimismo, en la Ley de Fraccionamientos Rurales se reforman y adicionan diversas disposiciones para que la obtención del dominio pleno no se traduzca en un procedimiento largo y tortuoso, que impacte además en la economía de los fraccionistas, sino que sea un procedimiento administrativo que deje de lado los tan tediosos trámites burocráticos, partiendo de eso, que este trámite sea realizado de manera grupal, es decir, por cada fraccionamiento y no por cada fraccionista. Es entonces que se conjuga el que pueda hacerse el cambio de régimen obteniendo la escritura privada que acredita la propiedad a través del organismo en comento, mismo que habrá de realizar los trabajos técnicos y la certificación que se requieren para tal procedimiento. Del mismo modo, se prevé que el acuerdo que resulte de dichos trabajos de certificación deberá ser aprobado por las 2/3 partes de la Asamblea, para lo cual se establece también un recurso sin efectos generales denominado de la reclamación, para que quienes se encuentren en desacuerdo puedan impugnar el acuerdo, pero únicamente en cuanto a medidas y colindancias o superficie de la tierra. Por último, en la Ley de Patrimonio del Estado y sus municipios se adiciona un párrafo a su artículo 2 con la finalidad de que los bienes inmuebles que estén contemplados en los programas que implemente el ORETSA sean de asentamientos irregulares o de fraccionamientos rurales, sean exceptuados del trámite de autorización de la legislatura del Estado. Esto en virtud de que ya están destinados a un fin y no hay duda en ese sentido. Esta iniciativa se suma a las dos presentadas, una por el Ejecutivo y otra más por un servidor. Esta es una iniciativa que media entre las dos iniciativas anteriores, en donde se contempla una serie de bondades, el hacer más eficientes los trámites, el tratar de que la gente, a final de cuentas, el objetivo es de que puedan tener certeza jurídica de su propiedad, que puedan tener sus escrituras, y yo invitaría a que este tema pudiéramos abordarlo lo antes posible. Las anteriores dos iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Obras Públicas. Considero que debería ser turnada, esto es a consideración de la presidenta de la mesa, a la misma comisión, para que pudiéramos abordar este tema y ojalá y pudiéramos estar ya leyendo un dictamen para el próximo martes, y antes de que se concluyera este periodo ordinario pudiéramos tener una definición al respecto, porque si no tendríamos que esperar nuevamente hasta el otro periodo ordinario y estaría en una situación todavía de incertidumbre ese organismo que actualmente, aunque tiene facultades, pues no está operando de forma correcta, como lo hemos mencionado anteriormente, por distintos motivos. Es cuanto. Gracias, diputado. El documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Siguiendo con el orden del día, le solicito al ciudadano diputado Gilberto Zamora Salas, autor de la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la ley electoral del Estado de Zacatecas con un libro cuarto con un capítulo único, le dé lectura a la misma si así lo desea. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante, diputado. Diputados de la honorable 61ª legislatura del Estado presentes. Los que suscriben: Gilberto Zamora Salas y Rafael Flores Mendoza, diputados integrantes de la 61ª legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45, 46, fracción primera y 48, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96, 97 y demás relativos y aplicables de su reglamento general, elevamos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos son fundamentalmente derechos humanos. El derecho de asociarse para tomar parte en la resolución de los problemas públicos, votar y poder ser electo para el ejercicio de los cargos de elección popular, forman parte del núcleo
de prerrogativas que garantizar una vida social plena. En este sentido, el reconocimiento del derecho político electoral de los ciudadanos que viven fuera de nuestro país, pero que contribuyen al sostenimiento de nuestras redes sociales, es una premisa fundamental para la constitución de un Estado social y democrático. Sin embargo, el reconocimiento del derecho político electoral de quienes viven en el extranjero se ha dado de manera paulatina, con marcadas diferencias entre el marco normativo federal y las regulaciones en los estados de las entidades federativas. En México hemos vivido dos experiencias de participación de los mexicanos en el extranjero en elecciones federales, particularmente en la elección de presidente de la República en la elección de 2006. Se tuvo una muy reducida participación de acuerdo al informe rendido en aquel proceso electoral por el entonces Instituto Federal Electoral. 3 fueron los principales problemas para la implementación de este ejercicio. Primero, el ciudadano o ciudadana debería pagar por enviar su solicitud a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Para registrarse debían pagar entre 12 y 16 dólares. Segundo, la solicitud de inscripción era complicada de llenar, pues incluía datos de la credencial de elector, el domicilio en México y en el extranjero. Anexar fotocopia de ambos lados de la credencial. Y tercero, se debía anexar un comprobante de domicilio en el extranjero, el cual es un documento que muchos mexicanos en el extranjero no tienen o no quieren entregar. Cuarto, miles de migrantes no pueden realizar su cambio de credencial para votar, pues esta no se entrega de manera inmediata y los periodos de residencia que regresan a México son insuficientes para concluir el trámite. Así, en el proceso federal de 2006, solamente se recibieron 56,295 solicitudes, de las cuales resultaron procedentes 40,876, de las cuales finalmente enviaron su voto solo 32,632 ciudadanos y ciudadanas. En el ejercicio federal de 2012, tras algunos ajustes realizados por el entonces IFE, se eligieron los requisitos para la solicitud de registro. Se eliminó el requisito de anexar un comprobante de domicilio en el exterior. En su lugar, simplemente se incluyó el domicilio en donde se enviaría la boleta electoral. De esta forma, se hizo menos complicado el procedimiento de registro. Además, se evitó regresar una solicitud para que el ciudadano subsanara alguna información. Se colocaron consultores en 30 consulados en los Estados Unidos para que se proporcionara información a los mexicanos y mexicanas sobre su derecho. Esta mejora en el procedimiento tuvo como resultado que en el 2012 se recibieran 61,869 solicitudes, con un incremento del 10% respecto del 2006. De ellas, 59,115 resultaron procedentes, un 45% más respecto de 2006. Por otra parte, para el proceso electoral 2012, el IFE absorbió el gasto del proceso de registro y a través del Servicio Postal Mexicano se desarrolló un cupón que el ciudadano podía descargar en internet para imprimir un código a fin de pegarlo en el sobre y enviarlo sin costo. Mediante estas estrategias se logró incrementar el número de votos recibidos desde el extranjero y en 2012 se recibieron 40,737 votos, lo que implicó un incremento del 24%. Sin embargo, aún se advirtió la necesidad de poner a disposición de los connacionales la posibilidad de actualizar su credencial desde el extranjero. Ahora bien, los ejercicios realizados en los estados de Michoacán y Chiapas también nos han dejado grandes enseñanzas, que coinciden con lo detectado a nivel federal. Primero, es necesario reconocer el derecho de nuestros connacionales a participar en los asuntos públicos locales, mediante el voto de quienes viven más allá de las fronteras y tienen una relación familiar, económica y social en nuestro país. Segundo, no basta con el reconocimiento del derecho en el marco legal,
resulta indispensable generar los mecanismos ideales para hacer efectivo el derecho. Tercero, estos mecanismos deben tener como principios la confianza de quien emite su voto, de que sus datos no serán utilizados para ningún otro fin y la certeza de que su voto contará en la elección. Cuarto, los mecanismos hasta ahora utilizados han resultado costosos. Sin embargo, resulta más costoso no reconocer el derecho a la participación. No existe más costoso en una sociedad democrática que la exclusión de los sectores en desventaja. En el estado de Zacatecas, el reconocimiento de la importancia de nuestros paisanos y paisanas en el extranjero tiene ya una década. Fue en la reforma electoral de 2004 cuando se reconoció la residencia binacional y se permitió su participación política en las elecciones locales. Este es un asunto trascendente, pues nuestro estado fue el primero en reconocer un concepto de residencia de aquellas personas que viven en otro país y que sostienen un domicilio e intereses familiares, comerciales o sociales en nuestro país y en nuestro estado. Si bien es cierto que desde ese momento se les otorgó el derecho a ser votados, se limitó el reconocimiento, pues no se les ha permitido ejercer el derecho a votar desde el lugar de su residencia por las candidatas y candidatos de sus lugares de origen. Fue también a partir de ese año que surgieron las diputaciones migrantes, 2 curules en este Congreso del Estado que fueron reservadas en condiciones de ventaja y mediante una cláusula afirmativa al ser asignados de manera preferente y sin seguimiento de la lista de prevalencia. De esta manera han integrado esta legislatura una diputada y 7 diputados con la calidad de migrantes. Ahora bien, al aceptar que el reconocimiento de los derechos político-electorales de nuestros connacionales ha sido incompleto, se hace necesario que esta honorable legislatura, en la aprobación de la nueva ley electoral, reconozca el derecho de las y los zacatecanos a votar desde el extranjero en la elección de gobernador. Esto así, puesto que al entrar en vigor el pasado 12 de febrero las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, aprobadas por el Poder Constituyente Permanente, que ciertamente fueron aprobadas por esta legislatura, se ha transformado el sistema jurídico electoral mexicano al adicionarse al artículo 73 de la fracción 29-U para otorgar al Congreso de la Unión facultades para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en esta Constitución. De esta manera, el Congreso de la Unión ha expedido 3 leyes generales: la Ley General de Delito Electoral, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por su acrónimo LEGIPE. Esta última, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que reconoce este derecho, el artículo 329 establece que los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o el estatuto de gobierno del Distrito Federal. Sin duda, esta reforma representa un gran cambio en materia electoral, al establecer la posibilidad de tramitar credencial electoral desde el extranjero. Para ello, el Instituto Nacional Electoral deberá establecer módulos de credencialización a los que el solicitante deberá acudir para obtener su credencial para votar con fotografía. Esto cumpliendo con las especificaciones dadas en la LEGIPE, en el artículo 136. La LEGIPE toma como antecedente el ejercicio del voto en el extranjero en las elecciones de Distrito Federal y la utilización del voto a distancia por internet en el llamado voto chilango.
y aprueba 3 formas para realizar el voto en el extranjero: por correo, mediante la entrega de boleta de forma personal en los módulos que se instalan en las embajadas o consulados, por vía electrónica. Una vez analizados los antecedentes de los ejercicios señalados como primigenios, estimo conveniente que en Zacatecas se implemente la forma del voto mediante vía electrónica con respecto a los parámetros establecidos por la LEGIPE y mediante la aprobación que realice el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pues es importante destacar que es la forma más fácil y económica para las y los zacatecanos. Para el ejercicio del voto en los ciudadanos que residan en el extranjero deberán contar con los siguientes requisitos: ser ciudadanos mexicanos, estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por la LEGIPE, contar con la credencial para votar. Por todo lo anterior, en concordancia con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas un libro cuarto con un capítulo único, recorriendo los siguientes en su numeración, que será integrado por los artículos siguientes. Libro cuarto, del voto de los zacatecanos residentes en el extranjero. Capítulo único, artículo 252. Primero, los ciudadanos zacatecanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de gobernador del Estado de Zacatecas. Segundo, el ejercicio del voto de los zacatecanos en el extranjero podrá realizarse por correo mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o en su caso por vía electrónica, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta ley y en los términos que determine el Instituto. Tercero, el voto por vía electrónica solo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en los términos de las disposiciones generales y locales de la materia, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los zacatecanos residentes en el extranjero para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares. Artículo 252. Para el ejercicio del voto, los ciudadanos que residan en el extranjero, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución General de la República y los señalados en el párrafo primero del artículo 9 de la Ley General, deberán cumplir los siguientes requisitos. Inciso A, solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el Consejo General, su inscripción en el listado nominal estatal de los ciudadanos residentes en el extranjero. Inciso B, manifestar bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad el domicilio en el extranjero al que se le hará llegar la o las boletas electorales o en su caso el medio electrónico que determine el Instituto, en el que podrá recibir información en relación al proceso electoral. E inciso C, los demás establecidos en el presente libro y en la Ley General. Artículo 252. Primero, las listas nominales de electores residentes en el extranjero son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral que cuenten con su credencial para votar, que residan en el extranjero y que solicitan su inscripción en dicha lista. 2. El Instituto establecerá los convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral a través de su Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electores para la integración de la lista nominal de electores de zacatecanos residentes en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 252. Primero, la solicitud
de inscripción en la sección del padrón electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero tendrá efectos legales de notificación al instituto de la decisión del ciudadano de votar desde el extranjero o en el extranjero en la elección para gobernador. Para tal efecto, el respectivo formato contendrá la siguiente leyenda: manifiesto bajo protesta de decir verdad que por residir en el extranjero, inciso A, expreso mi decisión de votar en el país que resido y no en territorio mexicano. Inciso B, solicito votar por alguno de los siguientes medios: por correo, mediante entrega de la boleta o de forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o por vía electrónica en la próxima elección para gobernador. Inciso C, autorizo al instituto a que verifique el cumplimiento de los requisitos legales para ser inscrito en el padrón electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero y darme de baja temporalmente del padrón electoral de los ciudadanos residentes en México. Y, inciso D, solicito que me sean enviados los instructivos, formatos, documentos y materiales electorales que correspondan para ejercer mi derecho al voto en el extranjero. Artículo 352. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero serán de carácter temporal y se utilizarán exclusivamente para los fines establecidos en este libro. 2. Las listas nominales de electores residentes en el extranjero no tendrán impresa la fotografía de los ciudadanos en ellas incluidos. Artículo 252. A más tardar del 15 de febrero del año de la elección que corresponda, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de conformidad con la Ley General, pondrá a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores en el extranjero, salvaguardando la protección de los datos personales que en ellos se contengan. 2. Los partidos políticos y los candidatos independientes podrán impugnar ante el Tribunal Electoral la integración de la lista. La impugnación se sujetará a lo establecido en la Ley General de la Ley y la Ley de la materia. Artículo 252. A más tardar el 31 de diciembre del año anterior de la elección, el Consejo General del Instituto, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, aprobará el formato de boletas electorales impresas, boletas electorales y electrónicas, que será utilizada por los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección, así como el instructivo para su uso, las herramientas y materiales que se requieran para el ejercicio del voto electrónico, los formatos de las actas para escrutinio y cómputo y los demás documentos y materiales electorales. 2. El número de boletas electorales que serán impresas para el voto en el extranjero será igual al número de electores inscritos en la lista nominal correspondientes. El Consejo General determinará un número adicional de boletas electorales. Las boletas adicionales no utilizadas serán destruidas antes del día de la jornada electoral, en presencia del representante de los partidos políticos y los candidatos independientes. 3. La Junta Ejecutiva presentará al Consejo General para la aprobación los mecanismos y procedimientos del voto electrónico antes de que inicie el proceso electoral. Artículo 252. La documentación y el material electoral a que se refiere el artículo anterior estará a disposición del Instituto a más tardar el 15 de marzo del año de la elección. 2. El Instituto realizará los actos necesarios para enviar a cada ciudadano a través del medio postal, con acuse de recibo, la boleta electoral, la documentación y demás material necesario para el ejercicio del voto. En el caso de los ciudadanos que hayan optado por la modalidad de voto electrónico, remitirán las instrucciones precisas de los pasos a seguir para que puedan emitir su voto. 4. El envío de la boleta electoral, número de identificación, mecanismos de seguridad, instructivos y demás documentación electoral concluirá a más tardar el 20 de abril del año de la elección.
Artículo 252. 1. Recibida la boleta electoral por los ciudadanos que eligieron votar por vía postal o en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o recibidos los números de identificación y demás mecanismos de seguridad para votar por vía electrónica, el ciudadano deberá ejercer su derecho al voto de manera libre, secreta y directa, marcando el candidato o candidata de su preferencia. 2. Cada modalidad de voto deberá de tener un instructivo aprobado por el Consejo General del Instituto. 3. El Instituto deberá asegurar que el voto por vía electrónica cuente con al menos los elementos de seguridad que garanticen, inciso A, que quien emite el voto sea el ciudadano zacatecano residente en el extranjero que tiene derecho a hacerlo. Inciso B, que el ciudadano zacatecano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto por la vía electrónica u otra de las previstas en la ley. Inciso C, que el sufragio sea libre y secreto. Inciso D, la efectiva emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto emitido. Artículo 252. Una vez que el ciudadano haya votado, deberá doblar e introducir la boleta electoral en el sobre que le haya sido remitido, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto. 2. En el más breve plazo, el ciudadano deberá enviar el sobre que contenga la boleta electoral por correo certificado al instituto. 3. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta electoral tendrán impresa la clave de elector del ciudadano remitente, así como el domicilio del instituto que determine el Consejo General. 4. Los ciudadanos podrán enviar el sobre al que se refiere el párrafo primero de este artículo a través de los módulos que para el efecto se instalarán en las embajadas o consulados de México en el extranjero. El instituto, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes. 5. Para los efectos del párrafo anterior, los sobres para envío a México de la boleta electoral deberán ser entregados en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados de México en el extranjero, a más tardar el domingo anterior al de la jornada electoral, y tendrán además los requisitos que señalan el párrafo tercero de este artículo. 6. Una vez que el ciudadano haya entregado el sobre en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados de México en el extranjero, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto acuerde el Consejo General, tomará las medidas para el control y la salvaguarda de los sobres a efecto de que los mismos sean enviados por correo certificado al Instituto. Artículo 252. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará la forma en que los ciudadanos en el extranjero remitirán su voto al Instituto. 2. El sistema de voto por medios electrónicos que apruebe el Consejo General del Instituto deberá cumplir con los siguientes. Inciso A. Ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación. Inciso B. Darle oportunidad al votante de corroborar el sentido de su voto antes de su emisión. Inciso C. Evitar las coacciones del voto garantizado al sufragio libre y en secreto. Inciso D. Garantizar que quien emite el voto sea el ciudadano zacatecano residente en el extranjero que tiene derecho a hacerlo. Inciso E. Garantizar que el ciudadano zacatecano residente en el extranjero no pueda emitir más de un voto por la vía electrónica u otra de las previstas en esta ley. Y inciso F. Contar con un programa de resultados electorales en tiempo real, público y confiable. 3. El Consejo General del Instituto emitirá los lineamientos tendientes a resguardar la seguridad del voto. El Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General dispondrá lo necesario en relación al voto postal para, inciso A, recibir y registrar señalando el día los sobres que contengan la boleta electoral, clasificándolos conforme a las listas nominales de electores que serán utilizadas para efectos del escrutinio y cómputo. Inciso B, colocar la leyenda voto,
al lado del nombre del elector en la lista nominal correspondiente. Lo anterior podrá hacerse utilizando medios electrónicos, e inciso C, resguardar los sobres recibidos y salvaguardar el secreto del voto. De conformidad con la ley general, serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el instituto hasta 24 horas antes del inicio de la jornada electoral. Si el envío se realiza por vía postal o en forma presencial, en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o hasta las 18 horas del día de la jornada electoral, tiempo del centro de México, si el envío se realiza por medio electrónico. 2. Respecto de los sobres o votos electrónicos recibidos después del plazo antes señalado, se elaborará una relación de sus remitentes y acto seguido, sin abrir la boleta electoral, se procederá en presencia de los representantes de los partidos políticos a su destrucción o eliminación sin que se revele su contenido. 3. El día de la jornada electoral el secretario ejecutivo rendirá al Consejo General del Instituto un informe sobre el número de votos emitidos por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país de residencia de los electores, modalidad de voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera del plazo a que se refiere el párrafo anterior. Los votos por vía electrónica deberán obtener el sistema implementado para tal efecto, mismo que deberá ser auditable. Artículo 252, quinque D 6. Para el escrutinio y cómputo de gobernador, el instituto utilizará el sistema electrónico habilitado por el Instituto Nacional Electoral, haciendo constar los resultados en las actas y aplicando las demás disposiciones de la Ley General o los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional. Primero, el resultado de la votación emitida desde el extranjero se atenderá en las actas aprobadas por el Instituto. El Instituto Nacional establecerá los lineamientos a que deberá ajustarse el Instituto para garantizar el voto de los zacatecanos residentes en el extranjero. El costo de los servicios postales derivado de los envíos que por correo realice el Instituto a los ciudadanos residentes en el extranjero, así como el costo derivado de los servicios digitales, tecnológicos, operativos y de promoción, será previsto en el presupuesto para el año electoral. 2. El Consejo General del Instituto, en coordinación con el Instituto Nacional, proveerá lo conducente para la adecuación, aplicación de las normas contenidas en el presente libro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito a esta honorable Asamblea turnar la iniciativa a las comisiones de dictamen y aprobar en su momento la reforma a la ley electoral del Estado de Zacatecas, en los términos que propone atentamente los diputados Gilberto Zamora Salas y el diputado Rafael Flores Mendoza. Esto ha sido a petición de los zacatecanos que están o que residen en el extranjero. He tenido cercanía con las federaciones de clubes en California, en Chicago y en Texas, y ellos nos lo han solicitado, por eso es que presentamos esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Al documento le pido permiso al diputado en tribuna para que me permita sugerirme a su iniciativa. Sí, cómo no, diputado, gracias. Gracias, diputado. Al documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales. Siguiendo con el orden del día, le solicito a la ciudadana diputada María Guadalupe Medina Padilla, autora de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas, le dé lectura a la misma si así lo desea. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, la que suscribe, diputada María Guadalupe Medina Padilla, integrante de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 46, fracción primera
y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda de su Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud, ya sean públicos y privados, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Por lo que se entiende como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación del tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento a la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamo, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su consentimiento, hasta las formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave a sus derechos. Expertos en el tema identifican dos modalidades de violencia obstétrica. Por un lado, la física, la cual se configura cuando se realizan a la mujer prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o cuando no se respeten los tiempos ni las posibilidades del parto biológico. La segunda dimensión de la violencia obstétrica es la psicológica, que incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminación, humillación, cuando la mujer va a pedir asesoramiento o requiere atención o en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información sobre la evolución de su parto. Como alternativa, en años recientes ha adquirido fuerza un modelo de parto humanizado. En el extremo de la violencia obstétrica sobresalen casos que revelan estrategias abusivas, como obtener la autorización para esterilizarlas o para colocarles un dispositivo intrauterino durante el trabajo de parto, momento en que la mujer se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, lo cual no es la condición idónea para dar el consentimiento informado. La esterilización sin el debido consentimiento informado de la mujer constituye un acto de tortura y o un tanto cruel, inhumano y degradante, y viola los derechos humanos a la salud y atención médica adecuada, a la igualdad y a la no discriminación, así como a la dignidad, todos ellos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 7 de cada 10 mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que indica que 71.6% de la población femenina con vida reproductiva en México ha necesitado atención médica durante el periodo de embarazo, parto o puerperio. Los datos sobre el número de partos y cesáreas atendidos en 2009 confirman lo que ya se ha documentado desde hace varios años, el incremento desproporcionado de los nacimientos por cesárea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 38.1% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 refiere que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, tan solo después de China, Brasil y Estados Unidos, en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica. Además, revela que ha habido un incremento de 50.3% de la práctica de cesáreas en los últimos 12 años. En el sector público se incrementó en un 33.7% y en el privado en un 60.4%.
Del resto de los nacimientos, 59.7% fueron partos eutóxicos, que son partos normales, entendido como el proceso que termina sin necesidad de intervención médica quirúrgica a la madre. Se debe enfatizar que, como ya fue señalado, la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 15% de cesáreas. México tiene más del doble de este porcentaje recomendado, lo que habla de un abuso en este procedimiento. Los índices de cesáreas son el indicador más evidente de una cadena de prácticas negativas que se realizan en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. No existen estudios o informes cuantitativos que permitan dimensionar el problema de la violencia obstétrica, pero diversas investigaciones académicas con enfoques cualitativos dan cuenta de un patrón preocupante que es interesante hacer notar. En principio, habría que señalar que la violencia obstétrica continúa desapercibida en las políticas de calidad de los servicios de salud, así como en la discusión para la formación y práctica gineco-obstétricas. También es importante en la atención al parto dar a conocer a la parturienta la norma oficial mexicana 07, que busca disminuir los daños obstétricos y los riesgos para la salud de las mujeres y de sus hijos en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Esta norma pone énfasis en la realización de actividades preventivas de riesgos durante el embarazo, así como la racionalización de ciertas prácticas que se llevan a cabo de forma rutinaria y que aumentan los riesgos y que son innecesarias. Asimismo, se plantea la necesidad de fortalecer la calidad y calidez de los servicios de atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio. La violencia obstétrica constituye una violación a diversos derechos humanos de las mujeres y forma parte de una problemática estructural, nacional y local. Está relacionada con la falta de respeto por la autonomía de las pacientes y su derecho a la información, con la deficiente atención y acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva de calidad, así como con las deficiencias del sistema social de salud para atenderlas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Asimismo, es consecuencia de los vacíos presupuestales y las deficiencias en la gestión de los recursos, la falta de clínicas y centros de salud, el sobrecupo en las camas y la falta de información de las mujeres sobre sus derechos reproductivos, entre otras cuestiones. Esta problemática se agrava en casos de mujeres en situaciones de mayor riesgo de que se vulneren sus derechos por su condición de etnia, estatus económico y edad, tales como mujeres indígenas, marginadas, niñas y adolescentes. A partir de los datos estadísticos, se puede concluir que la violencia obstétrica sigue siendo un problema invisibilizado y poco tratado por las autoridades mexicanas. La visibilidad, como se ha mencionado, no depende tanto de las denuncias penales, sino de un seguimiento más detallado y sistematizado sobre la atención de los servicios de salud. En términos de la legislación, existen vacíos importantes que deberían atenderse. Por ejemplo, en casi la mitad de las leyes locales de salud no se prohíbe explícitamente la esterilización forzada y no se establecen sanciones adecuadas. La esterilización forzada tampoco está contemplada en la mayoría de los códigos penales locales, lo cual sería fundamental para lograr su correcta penalización. Por otra parte, la norma 007, que contiene elementos importantes sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas, a fin de prevenir actos de violencia obstétrica, no se implementa ni monitorea a cabalidad. La información proporcionada por las instituciones públicas da cuenta de que solo los casos más extremos de violencia obstétrica se denuncian e incluso la mayor parte de estos siguen en la impunidad. Las sanciones administrativas, que representan una alternativa a las sanciones penales, parecen no aplicarse a este tipo de conductas. Las estadísticas demuestran el continuo abuso de la práctica de cesáreas. El porcentaje de estas que se realizan en México es alarmante y duplica o triplica el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ello sugiere que muchas cesáreas son innecesarias y que se realizan a conveniencia del médico o de la institución de salud, donde incluso existen órdenes administrativas al respecto, como es el caso del IMSS. Existen vacíos de información muy importantes en términos de las quejas y denuncias por actos que pueden constituir violencia obstétrica, tanto en el ámbito de las entidades federativas como en el ámbito federal. Es por esto, compañeras y compañeros diputados, que es facultad de esta soberanía
el legislar sobre las lagunas que existen en la ley. No podemos permitir que sigan suscitándose las violaciones a los derechos humanos, que ya lo expuse anteriormente con cifras y datos contundentes. El problema de salud en nuestro país tiene graves deficiencias. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona el capítulo 1 bis al título 12º del libro segundo y el artículo 232 ter, todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Capítulo 1 bis, violencia obstétrica, artículo 232 ter, comete este delito la persona que, número 1, no atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o emergencia obstétrica. Número 2, altere el proceso natural del parto de bajo o alto riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Tercero, no obstante de existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de cesárea sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Cuarto, acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad. Quinto, sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre mediante la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle inmediatamente después de nacer. Sexto, aun cuando existan los medios necesarios para la realización del parto vertical, obligue a la mujer a parir acostada sobre su columna y con las piernas levantadas o en forma distinta a la que sea propia de sus usos, costumbres y tradiciones obstétricas. Séptimo, practicar la esterilización forzada a la parturienta sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Y octavo, colocar el dispositivo intrauterino o algún otro sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. A quien realice las conductas señaladas en las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, se le impondrán de 3 a 6 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario, y quien incurra en los supuestos descritos en las fracciones quinta, sexta, séptima y octava, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de hasta 200 días de salario mínimo. Si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas en este artículo, se le impondrá destitución e inhabilitación hasta por 2 años para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan este decreto. Zacatecas, Zacatecas, día 19 de junio del año 2014, diputada María Guadalupe Medina Padilla. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputada presidenta, si me permite, y me lo permite la diputada en tribuna, adherirme a su iniciativa. Con gusto, diputada, muchas Diputada, gracias. de igual forma también adherirme a su iniciativa, solo argumentando o adicionando que en las instituciones tengan el instrumental y el medicamento necesario. Gracias, diputado, muy amable. Diputada Araceli Guerrero, me sumo a la iniciativa. Cuando estén comisiones revisándose, le agregaremos unos detallitos, pero el espíritu de la iniciativa es muy, muy importante, el que se sepa que las mujeres en ese momento de embarazarse, parir y estar en el puerperio necesitan todo el apoyo de las instituciones y del personal de los servicios de salud. Felicito Gracias, la iniciativa y nos felicitaremos cuando la estemos aprobando. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Araceli, también me sumo a la propuesta de Lupita. Con gusto, diputado. Diputada Araceli, me uno a la iniciativa de que propuso la diputada Lupita Medina. Gracias, diputado. Con gusto, diputado. Ha quedado registrada su participación. Y al documento leído, diputada, se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Yo, perdón,